¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros videos informativos, esperando que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión traemos un tema que hemos hablado muy poco en la página, sin embargo es bastante interesante y es sumamente importante que ustedes lo tengan presente a la hora de seleccionar el profesional de confianza que los va a acompañar. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que a grandes rasgos hay una percepción de que hay distintos abogados, ¿verdad? Y entonces queremos aclarar ese tema. No es que seamos distintos abogados, no, somos un mismo tipo de abogado. Todos tenemos que estar inscritos ante el colegio de abogados y de ahí poder ejercer nuestra práctica profesional, ¿verdad? Brindarles el servicio a ustedes del respaldo y la asesoría legal. ¿Qué es lo que pasa? Que el derecho es muy grande y muy complejo. El derecho es demasiado amplio, podría pensarse, para que una sola persona pueda abarcar todas las áreas y todas las ramas del derecho. Por eso es que en la mayoría de las veces lo que hacemos es acompañarnos de un equipo de trabajo que se va a encargar o puede dirigir ciertos conflictos o ciertas situaciones en esa área específica. Así también uno como profesional puede escoger cuál de esas ramas del derecho se siente más afín o siente que maneja mejor, conoce más, ¿verdad? Y de ahí partir para poder ofrecerle a la ciudadanía pues una mejor asesoría y un mejor control de las situaciones que se le expongan. Entonces, no es que son distintos tipos de abogados, no, pues todos vamos a estar regulados por el colegio. Sin embargo, por esa especialización que llevamos, ¿verdad? Es que van a encontrar algunos rótulos o algunas publicidades de somos abogados especialistas en derechos de familia, somos abogados penalistas, somos laboralistas. Es eso, que se ha tomado una decisión profesional, ¿verdad? Que cada abogado la toma de pues litigar o asesorar en una rama específica del derecho. En este sentido, es muy importante que la ciudadanía sepa o que es recomendable pues buscar un especialista en la materia, y en ese sentido pues tendrían que evitar o no es tan recomendable o no es tan provechoso que su abogado lleve de todo. No estoy diciendo que no pueda, al contrario, hay colegas muy capaces, con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, pero el derecho, al ser tan grande, pues también implica justamente eso. Realmente podría un abogado conocer todo el derecho y litigar de manera correcta en todas las ramas. Pues es difícil, es difícil. Tan es así que imagínense que entonces la corte tendría que poner jueces que revisen de todo, ¿verdad? Y lo cual no es así. Por eso es que hay también juzgados y despachos que se separan en razón de la materia. Entonces, es importante que ustedes seleccionen con especial cuidado el abogado que quieren elegir para su asesoría, ¿verdad? Como les decía, no es recomendable que su abogado les comente que ellos llevan de todo, ¿verdad? Es más bien una señal de alerta de que pudiera ser o que sabe muy poquito de todo, o que de ciertas ramas va a inventar o va a ejercer por medio de otro colega, y esto tampoco es recomendable ni el colegio lo permite, ¿verdad? Por poner un ejemplo, si ustedes están buscando un abogado especialista en derecho tributario y pues de repente un penalista les dice que él le lleva de eso, pero ustedes ven que cada gestión él tiene que salir corriendo a preguntarle a otra persona, eso no es recomendable ni es una buena práctica profesional. ¿Cuál es la otra clasificación que muchas veces vemos o que se piensa que son abogados distintos ¿verdad? O distintos tipos de abogados? Y es los abogados que ejercen bajo un bufete corporativo y los abogados que ejercemos en oficina particular. ¿Son distintos? No. Tanto en bufete corporativo como en oficina particular, como les decía, tenemos que estar adscritos al colegio, tenemos que respetar la norma y pues tenemos que dar el mejor servicio a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una pequeña diferencia
en la mecánica, en cómo funcionan este tipo de oficinas, ¿verdad? El bufete corporativo pues tiene una mecánica un poco más enfocada a ciertas empresas, no por eso no pueden atender a personas particulares o situaciones individuales. Tienen un manejo o una relación con el cliente o el usuario un poco más mecánica, podría decir, y pues se los digo en base a lo que a mí me comentan otros usuarios que de la experiencia que han tenido en el buffet corporativo. No estoy diciendo que sea más bueno el corporativo o la oficina particular, sino que pues son distintas experiencias. Habrá quien salga sumamente contento de un buffet corporativo, y no lo dudo, y habrá quien salga muy contento con su abogado particular. Sin embargo, pues es importante que ustedes conozcan esta diferencia, porque a la larga también el bufete corporativo tiene que sufragar otros gastos, ¿verdad? Por lo general pues alquilan en un torre de edificios o en algún sistema de condominio que devenga otros gastos que a la larga pues van a ir acarreando los clientes en el cobro de los servicios, ¿verdad? Del lado de la oficina particular o los abogados que litigan de manera particular, pues lo que me comentan los usuarios es que sí han sentido un contacto más humano cuando llevan los casos con un abogado particular. Esto porque por lo general pues somos nosotros los que estamos al frente de la oficina, no se da esa dinámica de que la secretaria nunca les comunica al abogado o el abogado nunca contesta las llamadas. Entonces, como les digo, no son todos los bufetes corporativos que trabajan así, ni todos los colegas que generan esa pantalla entre el usuario y el abogado. Sin embargo, es como un pequeño resumen de lo que yo he escuchado de otros clientes y otros usuarios que nos comentan que han sentido esa dinámica en los bufetes corporativos. Yo a manera personal, pues sí pensaría que es justamente eso. Uno como abogado particular pues genera esa cercanía, ¿verdad?, a las personas, y pues sería interesante preguntarle a algún colega de bufete corporativo pues cuántas veces ha tomado café, ¿verdad?, con los clientes, porque uno de manera independiente pues siempre topa con esa fortuna, ¿verdad?, de que los clientes pues en eso sean un poquito más detallistas y pues sientan ese calor humano justamente que les comentaba, de querer pues a uno decirle, licenciado, tomemos un cafecito, o vas a pasar para servirte pues a la hora del café, o alguna cosita, algún detallito de ese tipo. Pero pues sí, es eso. No es que uno no puede invitar a un abogado de bufete corporativo a compartir un rato por aparte, pero la dinámica pues del tipo de oficinas, ¿verdad?, de todo eso es lo que genera ese distanciamiento que muchos usuarios me han comentado. Y por último, otra clasificación que ustedes tienen que tener presente es que no es lo mismo abogado y notario. Los dos somos profesionales en derecho, pero no actuamos de la misma manera. Mientras que el abogado tiene que velar por los intereses de su cliente, el notario tiene que, de manera imparcial, velar porque ambas partes del contrato, por lo general, pues sean recubiertas de la misma manera por el ordenamiento jurídico. En este sentido, la diferencia que sería, el abogado va a estar parcializado a favor de su cliente, mientras que el notario tiene que ser imparcial y velar porque la voluntad de las partes se apeguen al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, esa es otra clasificación que ustedes deben de conocer a la hora de saber qué tipo de profesional pues buscar. Para que también tengan un ejemplo de esta diferencia, es que el abogado por lo general está para los litigios, ¿verdad?, lo que son los conflictos a nivel judicial o administrativo. Por ejemplo, pues la caja les presenta una inspección para chequear que las cuotas vayan al día. Ese procedimiento administrativo lo pueden llevar con un abogado. Que el vecino les corrió la cerca del lote de allá de Guanacaste y quieren chequear que la cerca esté bien puesta, va a ser un conflicto judicial que tienen que llevar con un abogado. Que quieren venderle el carro al vecino que les ofreció tanto y que sí hicieron negocio, tienen que ir a donde un notario que les haga la escritura de compraventa de ese vehículo para poder inscribirla en el registro. Que ya
que ya mamá o papá van a donarle a los hijos un pedacito del terreno allá de Punta Arenas. Tienen que buscar a un notario que les haga pues la segregación y esa donación de esos lotes a los hijos, ¿verdad? Entonces esa es otra clasificación que tienen que tener presente a la hora de buscar a su profesional de confianza. Entonces, ese era el tema de esta semana. No es que somos distintos tipos de abogados, no, pues lo que se genera es más bien una especialidad o una afinidad con ciertas ramas del derecho, y pues es recomendable justamente eso, que busquen en la rama específica. Como les digo, no es una buena práctica que un colega esté llevando de todo así a lo loco, como dicen, ni que esté ejerciendo por medio de terceras personas, y por supuesto tener la capacidad de ustedes sentirse bien con el profesional que elijan. Esto es muy importante porque más allá del tema pues económico, de si un proceso es barato o un proceso es caro, es el tema de la tranquilidad que el profesional les puede brindar. Cuando un abogado lo primero que les dice es vamos a pelear eso, mucho ojo, porque más bien pueden haber muchísimas situaciones que lo último que se ocupen sea un pleito y se pueda resolver pues de manera más expedita por un lado y de manera más amena. Al fin de cuentas, como dice el dicho, hablando se entiende la gente, pues se puede gastar esa vida perfectamente. Sí, no es necesario ni es requisito, o sea, para resolver un problema no es requisito estar en los tribunales. Y entonces pues justamente esa es una última clasificación oculta, por decirlo así, ¿verdad? Donde ustedes deberían de buscar un abogado que piense en los intereses de la parte antes de pensar en los intereses de él mismo para ejercer o para litigar o para asesorarles, ¿verdad? Espero que esta información nuevamente les sirva de mucha ayuda a la hora de estar desempeñando sus funciones, su día a día, su vida familiar, y sobre todo quedamos pues como todas las semanas abiertos a sus consultas, a sus dudas, y por supuesto abiertos a colaborarles en todo lo que esté en nuestro alcance. Espero que sigan pasando muy bien, y esta vez no pudimos hacer el en vivo porque estamos arreglando unos asuntitos de la computadora, pero les vamos a dejar el video por supuesto para mantenernos como siempre en contacto. Que la pasen muy bien, muchas gracias, hasta luego.